Estamos en Pyme Talks, felices de tener hoy a nada más y nada menos que al amo puto de las ventas. Bienvenido, Diego. Qué bueno Rafa, que estés acá. un gusto. Cuéntame cómo te han tratado aquí en Costa Rica. La verdad que me han tratado espectacular. Realmente he venido otra vez a revivir muchas cosas. Hoy tuve la oportunidad de visitar un barrio donde vivía hace muchísimo tiempo. La verdad que me recibieron, de verdad que con los brazos abiertos desde aquí en Costa Rica, 100 puntos. Muy, muy contento de estar aquí contigo. Qué bueno, me alegra muchísimo. Y bueno, Diego, empecemos hablando de tu recorrido. Cuéntanos un poco, al día de hoy, vuelves a ver atrás todo lo que has hecho, más de 100 episodios, Sí. más de 200. Más de 200. Más de 200 episodios del podcast que se llama Crece o muere. Crece o Muere. Así es. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo va ese crecimiento? Cuéntanos un poco todo tu recorrido. Pues mira, Rafa, para contarte a ti y para contarle a toda la audiencia, realmente ha sido súper interesante. De una manera bien puntual te quiero contar, pues aunque se lo he contado a muchas personas y creo que es importante saberlo porque proviene como de una percepción de un fracaso vocacional que al final yo no lo tomo de esa manera. Pero me ves acá siendo abogado y notario. No, hombre. Realmente sí, de haber estudiado y haber ejercido, trabajé en litigios. Y bueno, la situación fue que mi manera de ser y mi dinamismo a veces en la parte de litigios no me sentía tan cómodo. Situaciones y percepciones bien puntuales. Tuve la oportunidad de sacar una maestría en Derecho Deportivo porque quería conectar con el deporte. Me encanta el deporte, realmente es algo que me ha maravillado. Y mi tesis de la maestría en Derecho Deportivo fue sobre marketing deportivo. Entonces conocí el marketing y para mí fue algo maravilloso porque ahí se abrió una puerta muy interesante. El marketing al final como herramienta principal de ventas es cómo entender y cómo comunicar distintas cosas. Y yo quería estudiar marketing, pero en algún momento, pues, hablando con distintos mentores, tomé la decisión de sacar mi MBA. Ajá. Me fui a Buenos Aires, 80% porque había mucho deporte, 20% por aprender, pero sí aprendí, o sea, se los prometo. Y bueno, eso fue una decisión en donde ya tomé la decisión de cambiarme de esa parte legal. En algún momento dado todavía cuando fui a sacar mi MBA dije, bueno, voy a mezclar la parte empresarial, legal. Y regresando a Guatemala, pues soy guatemalteco, amo mi bandera, amo mi país, soy latino de corazón y la verdad que amo estar aquí en Centroamérica y el Caribe, es maravilloso. Y bueno, cuando regreso a Guatemala me dan la oportunidad y eso fue un punto de inflexión. Llego y me dan la oportunidad de tener dos ofertas de trabajo, una oferta de trabajo en la parte legal en un banco muy grande o empezar a trabajar a vender café como gerente de la división de café en grano. Sonaba muy interesante. Y dije, bueno, ya cometí locuras, ya hice locuras y era un momento excepcional donde podía seguir cometiendo locuras y me voy a vender café. Durante un tiempo comienzo a caminar y en algún momento dado, 11 meses después, durante mucho tiempo decía que habíamos tomado la decisión entre las dos partes de separarnos, pero eso fue una manera de yo anestesiarme mentalmente porque aquí, como yo le cuento a la gente, me despidieron. Claro. Y durante mucho tiempo yo sentía vergüenza por ese despido. A pesar de que yo había tomado la decisión también de salir de la empresa, fue un despido por no saber vender. Y tomo la oportunidad y un mes después me contrata la Asociación de Gerentes de Guatemala para ser el gerente de mercado y ventas. Y yo digo, Sigue la cosa. ¿Qué estoy haciendo? Y entonces paso realmente ahí casi unos 5 años de estar a cargo de diferentes áreas, cursos abiertos, venta de publicidad en revistas, venta de membresías y atención a los socios. Una escuela completa. Una escuela completa. Y otro compañero que también estaba en la parte de Derecho, casi como a los 5 años, un poquito menos de estar ahí en la Asociación de Gerentes de Guatemala, me dice, Diego, te quiero. Sí, necesito que vengas conmigo. Quiero traer una persona con tu perfil de conocimiento legal, de conocimiento de ventas y de conocimiento operativo, porque en esta empresa de seguros masivos necesitamos a alguien con tu perfil. Y lo que me dijeron es, mira... Diego, pero entonces en cuestión de 3 años, sí, viviste venta café, pasaste luego a venta como de membresías, con publicidad, y ahora ya entraste en seguros. Entré en seguros. Fueron 5 años más o menos. La vida como que te agarró y como una licuadora, ¿verdad? Agarramos zanahoria, cebolla, chile dulce y dele. Tal cual. Y comenzamos con eso, Rafa. Y la verdad que llegamos a esta parte y dato curioso es que me dicen, a mí me llamaba la atención mucho viajar. Me encantaba. Mi papá consultor durante mucho tiempo y me gustaba mucho el contexto de poder viajar por trabajo. Y la sede central de la empresa de seguros masivos estaba en Dominicana. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención muchísimo fue poder viajar y poder tener la oportunidad de viajar. En el primer mes de pasarme al mundo de los seguros, mi primer viaje a Dominicana, 9 años después de haber estado en esa empresa, el único viaje que tuve en
El mejor. El mejor. Yo Sí, el mejor viaje. Lo viví durante 9 años. Esa fue Pero lo cuento porque fue una de las decisiones por las cuales yo me fui a esa empresa y fue el único viaje que tuve. Y ojo, no, yo no estoy hablando mal de ninguna empresa. No, pero es que eso pasa, ¿no? A veces, Pasa. Y fue por y el la promesa del trayecto. empleo, ¿no? Y la promesa de lo que venía siendo ese empleo y yo estoy hoy acá agradeciendo primero a mi familia, Sí. agradeciendo a mi esposa, a mis hijos, agradeciendo a mis jefes, a las empresas que me dieron la oportunidad, que confiaron en mí, con mis errores y mis aciertos. Pero me comencé a dar cuenta, Rafa, cuando entré al mundo de los seguros, me di cuenta de algo muy interesante. Fui a cursar mi técnico en seguros y fianzas, porque para mí, a pesar de ser abogado, pues yo sabía que tenía que estar precisamente en el ecosistema de las ventas, y a pesar de saber eso dije, me voy a especializar en el mundo de los seguros. Y para mí era lo más Claro, lógico y lo más claro. común, porque te preparas, Sí. lo sabes. Y además de que esta industria en particular, bueno, aquí en Costa Rica te cuento que la industria de los seguros en la parte de ventas está teniendo un gran crecimiento, hay mucha expansión, pero además hay una gran oportunidad de enseñar y de aprender. O sea, ellos Claro. tienen sus propias escuelas. Claro, es muy interesante. Sí. Como te digo, el mundo de los seguros es apasionante porque tiene un impacto social muy fuerte y Sí. tiene un impacto en donde te permite, en ese mundo de probabilidades que no quieres que sucedan, pues te permite realmente vender un producto muy emocional, sea lo Sí. que sea, cualquiera de Un las ramas. intangible, ¿no? Es un Vender intangible. futuro. Es un producto de fe, Sí. totalmente de acuerdo, y es bien interesante. Pero lo que me di cuenta, y es algo que creo lo podemos poner aquí en discusión, me comencé a dar cuenta de que yo, como seguros masivos, al final lo que buscábamos éramos plataformas masivas que pudieran comercializar productos como canales alternativos. ¿Qué hacíamos en ese caso? Era empresas, farmacias, tiendas por departamento, Claro. bancos, entre otros, para Colegios, comercializar seguros, sí. todos. Sí. Y me comencé a dar cuenta que la gente, uno, no se preparaba para vender lo que quería vender, y dos, o sea, la gente no estaba preparada para vender seguros, y dos, la gente no se prepara para vender. Y ahí comenzó a decirme algo en el mundo y decía, ¿por qué la gente no se prepara para vender? Si yo me Claro, porque te empezaste a relacionar con gente uno a uno y a entender la realidad. Total, y era como llegar yo a dar entrenamientos y entrenar a la gente para poder vender seguros, y decía, ok, cuéntame, Sí. ¿cuál es tu preparación en ventas? Y era como, ¿cómo así preparación? O sea, tu onboarding en la empresa. No, y en ventas se dice, ¿no? Es que él nació vendedor. Claro, no. No, es que él nació vendedor, ¿verdad? En las familias, él es vendedor Él es y él, vendedor. el otro hermanito no. Y es una creencia que también surge porque cuando ya, pues, en su momento estoy en la empresa, comienzo a determinar, llega la pandemia, procesos muy automatizados, me encanta la tecnología, más ahora con la inteligencia artificial, pero tenía procesos muy automatizados, me comenzó a sobrar algo que muchas veces queremos, y es tiempo. Sí. Y ese tiempo lo mezclé también con que me encanta consumir contenido, me encanta aprender de muchísimas personas, por eso es que el podcast se llama Crece o Muere, por esa Claro. frase que decía William Burroughs, que es, cuando uno deja de crecer empieza a morir, y yo tomé la Sí. decisión de no morir en vida. O sea, Sí. creo que es una manera maravillosa de poder darnos cuenta que hay muchísimas personas que saben más que uno, y entre más aprendes, más te das cuenta que no sabes nada. Sí. Entonces, eso también es maravilloso. Pero para poder llegar al punto y poder leer la historia, para que también la audiencia diga, este loco, ¿cómo va a llegar a ese punto? Comienzo a hacer un proceso, lanzo una marca de apoyo tecnológico, luego la marca pues no subsiste, se mata la marca, pero me da una como frustración positiva y la comienzo a utilizar como un combustible, y comienzo a pensar qué puedo hacer. Y escuchando un podcast comenzaban a decir, vuélvete referente en tu industria, en tu nicho, en tu locación. Y dije, bueno, Diego, ¿para qué eso es bueno? Dije, ok, mira, te gusta vender, te gusta relacionarte, te gusta hacer buenas relaciones y de verdad generar esa confianza entre las personas. ¿Por qué no comienzo a tratar de compartir lo que me gusta hacer a mí? Capaz a alguien más le gusta. Y la tecnología me gusta, y dije, bueno, pues están los podcasts, que en la época, en el 2020, estaba creciendo muchísimo. Hoy, Sí. imagínate lo que ha venido creciendo. La última estadística era que cada 8 segundos nace un nuevo podcast a nivel mundial. Un dato Wow, curiosísimo. Qué tremendo. Y algo interesante también para todos los que escuchan o tienen podcast, el tiempo promedio de un podcast es de 10 episodios. Si tú pasas el hito de los 10 episodios, ya estás sobrepasando lo que es la minoría que hoy sobrevivimos en este ecosistema en torno de los podcasteros. Así que es muy bueno lo que estamos viendo aquí en Pyme Sí. Talks, porque realmente ya vamos por Sí. episodios arriba de la decena. Sí, y sí, sí, entonces sí. eso es muy bueno. Y bueno, con unas millas que tenía, compro un micrófono y comienzo a hacer locuras. Pero yo decía, yo no quiero salir a vender y decir, voy a sacar un podcast, voy a sacar cursos, y que dijera solo el bueno de las ventas. El bien intencionado. El bien intencionado, y vamos para adelante, Sí. ánimo. Yo me he caracterizado mucho
por mi manera de ser muy disruptiva, en el sentido de que me gusta cuestionar. Cuestiono no en la maldad, sino al Bueno, revés. para haber entrado a estudiar Derecho, Claro, es claro. un hecho de que tenías que tener eso en tu... Y por eso es que al final, como te decía al inicio, no es un fracaso vocacional, sino al final me sirvió toda mi moldeada hacia donde queríamos llegar y entonces sale la marca y ahí es donde nace el nombre. Y solo para corroborar y poderle contar a la audiencia, pues el puto amo de las ventas nace precisamente de un concepto deportivo. Hace muchísimo tiempo habían dos equipos españoles que estaban peleando los entrenadores y ellos hablaban, el puto amo de la sala de conferencias, el puto amo de la Champions, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, puto amo en España es una manera de decir que alguien es experto en algo. Tim Ferriss tiene una definición de que experto es aquel que sabe un poquito más que el promedio. Y eso te lo puedo garantizar. Yo me considero hoy que sé un poquito más que el promedio en ventas. ¿Que lo sé todo? Por supuesto que no. ¿Que lo sé cuadrado completamente en ventas? Por supuesto que no. Es más, cuestióname todo porque ni yo me lo creo a veces. Sí. Pero sí. lo interesante es que evoluciona y así es como nace la marca, que lo que buscaba era generar la principal moneda de cambio que tú le pides a tus clientes, que se llama atención. Y ahí es donde pues te Qué cuento un tremendo poco eso, de poder venir acá y estar aquí porque la compartiendo contigo. atención se diluye, la atención es emocional, la atención depende de si tengo tiempo, la Claro. atención depende de muchas cosas, depende si estoy burnout o depende si estoy Sí. incendiado, depende de tantas cosas la atención. Pero Diego, como experto, mira, te cuento, este podcast hoy estamos en streaming, estamos... Entonces Está ya en vivo. en vivo y corriendo. Entonces Súper. ya tenemos preguntas de la audiencia, te las voy a ir haciendo de una vez. Una pregunta es, ¿cuál es el camino para ser un excelente vendedor? Yo te diría que simple y sencillamente la preparación, Rafa. Yo aprendí de mi viejo un día que para poder estar enfrente de audiencias, parado frente a la audiencia, yo tenía que estar preparado. Y la preparación es que muchas veces existe una mala creencia de que el vendedor es el hablador, que el vendedor es el que tiene carisma, que el vendedor es el extrovertido y que el vendedor es el que está todo el día afuera viendo qué pasa, ¿sí? Y es cierto, a veces los vendedores la adrenalina nos gana porque con tu experiencia que has estado en venta directa sabes que esa adrenalina es adictiva. Pero el problema es que hay mucho elemento de éxito en el mundo de las ventas en la preparación. Y para mí Pareto es maravilloso porque nos explica muchas cosas en distintos ámbitos de la vida. Y el 80% de las ventas es preparación y el 20% ejecución. Y yo creo que el vendedor no nace, el vendedor se hace, igual que el líder. Sí, definitivamente. Agradecemos a Adrián por esta pregunta. Y Diego también nos hace otra pregunta y es, ¿cómo luchar todos los días para que cuando vengan esos no una y otra vez podamos continuar? Qué maravillosa pregunta porque... La resiliencia del vendedor, ¿no? La resiliencia, mira, hace 2 meses te hubiera respondido otra cosa. Sí. Yo soy un fanático consumidor de podcast. Hay un podcast de Mel Robbins. Ella es una de mis mejores amigas. Ella no me conoce. Siempre hago la misma broma, pero bueno, si Mel Robbins algún día... Detalles. No importa, es problema de ellos, no mío. Sí, exacto. No importa. Mira, dato curioso es que estaba entrevistando a una persona inglesa y hay una regla de los tercios. Ajá. Y esta regla de los tercios lo que nos dice es, nosotros creemos que todos los días tenemos que estar motivados y todos los días nos tenemos que levantar felices y todos los días tiene que tener sentido como sea. Y no es cierto. Ella decía, y me pareció maravillosa la regla de los tercios, donde ella nos dice, hay un tercio de tu vida o de lo que haces o de tu proyecto en donde tú estás conectado, feliz, alegre, una felicidad auténtica. Hay un tercio de tu vida donde o sea, no estás ni feliz ni molesto, ahí te voy, San Pedro. Sí, ahí voy. Y hay un tercio de tu vida donde no estás motivado. Hay un tercio de tu vida donde no hace sentido lo que sucede. Hay un tercio de tu vida en donde hasta puedes llegar a estar molesto con lo que haces. Los 3 tercios son importantes, pero hay que entender el para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque cuando la motivación no está, la disciplina entra en juego. Claro. Y la disciplina con propósito, porque la disciplina sin propósito se convierte en un proyecto que se desinfla rápidamente. Entonces, yo como le digo a la gente, no es magia, no es una fórmula mágica, sino para mí la magia está en la constancia y es hacer un poquito, hacer cosas simples, pero que la logres repetir 365 días en un año. Esa es la maravilla. Así es. Y yo creo que aquí va mucho, me decía a mí una mentora, que aun cuando comas arroz con huevo, que no se te note. Sí, y eso sí, totalmente. O sea, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, allá afuera tienes que salir con una preparación, con una disciplina, con una constancia,
aunque que no se te note. Y algo que te voy a agregar, Rafa, estuve el jueves pasado con Víctor Coopers, súper reconocido de Mentes Expertas, un motivador y conferencista que yo admiro muchísimo y hemos tenido la oportunidad de intercambiar comunicación vía correo electrónico, en donde le pude regalar mi libro también y una de las frases que me dijo fue, Diego, envidio el título de tu libro. Y para mí eso fue como increíble. Pero, ¿sabes qué? Una cosa con lo que me decías, también existe demasiado drama en el mundo. Y yo le digo a la gente que si hay tanto drama, ¿por qué le agregamos más? Pero Víctor Cooper decía algo, y lo estuvimos discutiendo en estos días contigo. Y él me decía, si tú tienes estos 3 elementos, y se los puedo decir a toda la audiencia, estos 3 elementos, si tú tienes estas 3 situaciones, tú te puedes catalogar la minoría a nivel mundial. Si tú al final del mes terminas con al menos un poquito de dignidad, si tú en tu familia tienes personas que todos están saludables o si alguien enfermo no está enfermo de gravedad, si tú tienes personas que te quieran y te sientes querido, eso te hace ser de un porcentaje muy pequeño. El problema es que a veces no nos damos cuenta y como decía mi gran amigo Alan Tenenbaum, que espero que algún día veas esto, Alan, porque la gratitud que te tengo es maravillosa, la felicidad es actitud más gratitud. Entonces, todos los días nos tenemos que levantar y decir, tienes techo, tienes comida, tienes un trabajo, tienes la oportunidad de ir a trabajar en algo, tienes la oportunidad de impactar en la gente. Es pura cuestión de lo que nos decimos y por eso es que también, como decía una de mis coaches, Julieta Enríquez, mexicana, somos la historia que nos contamos. ¿Qué historia te estás contando tú todos los días? Mira, puto amo, pero estás muy motivacional. Totalmente. Así dicen mucho aquí en Costa Rica. Claro, ¿no? claro. Y sabes que es bien interesante. Es bien interesante el tema motivacional porque muchas veces se ve como intangible. Ajá. Es curiosísimo y me encanta a mí la parte, sobre todo cuando hay estudios, que después los estudios los pueden votar porque nace otro estudio, pero el psiquiatra Santiago Ramón y Cajal descubre un concepto conocido como la neuroplasticidad. La neuroplasticidad lo que dice es qué tanta información pasan por los canales neurales que conectan neurona con neurona para poder establecer lo que estamos diciendo. El problema del concepto de cuando la gente dice es que eso es muy motivacional es porque en el fondo te falta un abrazo de tu mamá. Sí. Y yo digo, y es molestia, ¿no? Por supuesto. No, pero es cierto. Pero a lo que voy es, estamos en una época en donde la salud mental ha tomado una importancia muy relevante, donde antes no sucedía. Y sobre todo después de lo que vivimos en el 2020. Imagínate. Pero a lo que voy es, yo entiendo, yo tampoco quiero que se vayan a quedar como así, mire, no, lo motivacional, solo estamos aquí en el concepto. Enséñame ventas. Claro, no, quiero ver técnicas. Técnicas. Pero yo como le digo a la gente, aquí en Costa Rica ya vino una página. Hay una página donde tú te metes y puedes encontrar un montón de técnicas en ventas. Es google.com, mejor conocido como Google. Y bueno, y depende de tu generación, métete en ChatGPT, en Gemini, en GenSpark, en donde quieras. El proceso de la venta no ha cambiado, Rafa, en los últimos 100 años. Claro, ha cambiado la comunicación, ha cambiado las tecnologías, ha cambiado las generaciones y el comportamiento del ser humano. Pero hoy, estaba leyendo hoy precisamente en la mañana, que la generación Z en puestos directivos a nivel mundial está buscando el balance profesional, donde antes no se buscaba. Donde ya no están queriendo tener solo posiciones directivas por la cantidad de plata que ganan, sino es por el balance entre plata y tiempo que puedo tener conmigo. Entonces, cuando la gente me dice a mí, Diego, es que eso es muy motivacional, yo le digo es, sí, y comienza a entender que las ventas al final no es un arte, es un proceso estructurado y disciplinado de repetir, repetir y repetir lo que genera valor y dejar de repetir lo que no genera valor. Pero ¿cómo vas a repetir? Como la pregunta que me hacía mi tocayo aquí es, ¿cómo vas a hacer todos los días para hacer lo mismo y repetirlo 365 días si no estás motivado? O mira esta otra pregunta que nos hace Gabriel, ¿cómo levantar equipos de venta que están caídos? Eso es un facto, claro, ¿no? O sea, aquí ya no estamos hablando de teoría, estamos hablando que las personas, su emocionalidad cuando cae, impacta directamente en sus números de productividad. Y esa pregunta que hace Gabriel me parece muy interesante porque ahí es donde sí regreso al comentario de que no solo es motivacional. Ajá. Porque el problema de la motivación es cuando yo les pregunto a las personas, ¿cuál es tu tasa de conversión? Y la gente me dice, yo creo o siento. Cuando me dice creo y siento, estamos perdidísimos. Por eso es que a mí me gusta mucho hablar con personas financieras, con personas operativas, con esos ingenieros que son bastante estructurados, porque la venta es igual. ¿Cómo levanto equipos que están caídos? Tienen que haber 2 factores importantes, Rafa. Primero, análisis de datos. ¿Qué significa estar caídos? ¿Por qué hicimos el presupuesto como está el presupuesto? ¿Qué análisis de mercado hiciste?
análisis de Tam Sam Som, y la gente me dice, ¿qué estás hablando en chino? No, es el mercado total, el mercado que yo puedo alcanzar y a quién le puedo dar servicios. Y hay análisis que tú puedes hacer de esa manera. ¿Lo estás haciendo correcto? ¿Qué presupuesto hiciste? ¿Qué vendiste? ¿Qué está vendiendo tu equipo? ¿Cuál es la cuota de ventas que tiene cada equipo? Que el problema también de muchas personas que gestionan equipos es, si mi meta es 100 y tengo 10 vendedores, dividido 10 puntos. Y eso no es cierto, no todos tienen la misma capacidad. Entonces, primero tengo que tomar data. Porque hay personas que me dicen a mí, Diego, mis ventas van malísimas. Ok, revisemos tu data. ¿Cuál data? ¿Qué data? ¿Y cómo sabes que vas mal? Es que me siento desmotivado. Lo siento. Ajá. El horóscopo. Y yo digo, la data tiene que ser algo muy importante. Por eso es que yo te digo, estoy de acuerdo en que no solo es motivacional. Tenemos que estar motivados para entender que la data es vital. La preparación es análisis estadístico. Si tú no te sabes tu data, ¿cómo vas a saber hacia dónde vas? Es lo mismo, dónde estoy y para dónde voy. Exactamente. Y yo les ponía, ayer tuvimos un evento con la Cámara de Pymes en la Universidad Central, aquí en Costa Rica. Así que si no se han afiliado, por favor, afílense. Eso es importantísimo. Aquí siempre vendemos, aunque no estemos vendiendo. Bien. Pero, dato curiosísimo es que yo les decía que es lo mismo que hacía Alicia en el País de las Maravillas cuando se encuentra con el gato. Y le dice, oye, gato, ¿para dónde tengo que ir? Y el gato le pregunta, ¿hacia dónde quieres ir? No, eso no importa. Entonces no importa el camino que te quieras tomar. Y eso es lo que pasa cuando tienes equipos así. Porque el problema es cómo los levanto, es dónde estás. Y eso lo traduzco con un comentario de un financiero muy reconocido a nivel mundial y es Robert Kiyosaki. Preguntas que le hacen a Robert y le dicen, oye Robert, ¿cómo puedo ser millonario? Y la respuesta de él es, ¿en dónde estás? Y la gente dice, pero pues, si estoy aquí. No, es que puede ser que tengas $1 o que tengas 999.999. Es muy diferente tu camino. ¿Dónde estás y hacia dónde vas? Y eso va a determinar qué camino tienes que hacer. Y una visión de dónde quieres estar para hacer una regresión lineal y determinar qué pasos hay que seguir. Tengo una pregunta de Elizabeth, Diego, muy al punto, que me gusta porque realmente nos posiciona ya en el qué hacer, ¿no? O sea, Okay. en el momento donde vamos a estar. Elizabeth nos pregunta, ¿qué haces en los primeros 5 minutos de una reunión para ganar confianza y control? Mira, lo más importante, regreso a la preparación. Algo que nadie hace es llega a la reunión, se baja del vehículo y es como, espérame, ¿qué empresa venía? Vamos a ver quién está. Entras y no sabes quién están. Yo lo que siempre digo es, ¿tienes una reunión? Ok, ¿quiénes van a estar? ¿Por qué van a estar? ¿Sabes qué hago yo? Es un regalo que les doy. Les doy la operación Stalker. Ajá. La operación Stalker es maravillosa. Cuando yo me voy a centrar en una reunión, yo voy a ChatGPT y le digo, hazme una investigación de estas personas. Y me comienza a conseguir información. Y comienzo a determinar y la gente dice, ¡ah! Mi privacidad. Estamos en el 2025. Si tienes, aunque sea WhatsApp, tu privacidad no tiende a ser una prioridad. Pero ojo, no lo estoy diciendo de una manera descontrolada. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber preparación. Como tú. No, y pues si la herramienta está ahí. Claro, imagínate, tú que diriges podcast, sabes que muchas veces te preparas de los invitados que tienes, de poder entender un poco más de qué tienes enfrente para poder llegar a conversaciones más profundas. Lo que es vital es no solo llegar a hablar sin hablar, sino es yo me preparo y tengo una agenda. ¿Qué va a pasar en esta reunión? Entonces yo sí sé que hay un momento en donde yo tengo que ganar confianza y la puedes ganar haciendo 3 cosas importantes. Primero, siempre contacto visual. El contacto visual es maravilloso. Segundo, demuestra autoridad. Porque no tienes que dar la mano, sea como sea, no es dar la mano y te rompí los dedos. La firmeza demuestra mucha autoridad. Y tercero, tienes que saber de lo que hablas. Pero no solo de lo que hablas, sino del dolor que está teniendo la persona que te está esperando a ti. ¿Qué dolor tiene? Y si tú tienes la certeza que ese dolor, tú lo puedes solucionar con lo que le quieres llegar a vender. En un entrenamiento que yo llevé de estos temas, uno de los mentores nos decía, ¿cómo demuestran ustedes autoridad? Él nos decía eso. Y bueno, nos decía, bueno, ¿verdad? Uno demuestra autoridad dando datos, uno demuestra autoridad hablando, uno demuestra autoridad, ¿verdad? Y, y todos ahí, los que estábamos, éramos como 6, decíamos, ¿verdad? Y entonces este mentor nos decía, no, ¿verdad? Nos decía eso, nos decía, una técnica para mostrar autoridad es el nivel de preguntas que vas a hacer. Pero totalmente ¿Verdad? Qué tremendo. vital. Porque siempre, como vamos a la defensiva, ¿no? A la reunión, entonces nos sentamos en una mesa con ejecutivos y queremos sobresalir. Claro. ¿Verdad? Entonces empezamos el juego de quién sabe más, de quién dice más, de quién... y él decía, es al revés. Sí. Y si tiras buenas toda la preguntas, razón. vas a dar muy buenas sensaciones, porque lo que está detrás de la pregunta respalda la misma pregunta, ¿no? En efecto, y sabes que es un dato muy curioso porque totalmente valioso. En el coaching al final te enseñan a preguntar mucho para que el coachee al final logre encontrar la solución a través de las preguntas que haces.
Y yo siempre les pregunto a las personas, ¿cuál es la herramienta más importante de la comunicación? Y la herramienta más importante de la comunicación es escuchar. Sí. ¿Y para qué escuchamos? Para entender. Pero yo no puedo quedarme viéndote y decir, vamos a ver si Rafa habla. Se va a incomodar. Entonces, para poder complementar la pregunta que nos hacía Elizabeth en este caso es, haz preguntas de valor bien preparadas y aprende a escuchar. El problema es que muchas veces llegan los vendedores a las reuniones, sacan su computadora, tienes 4 horas, te voy a presentar lo que somos. Ajá. Ya perdiste. Ya. El recurso más limitado que tenemos hoy es tiempo. Entonces, si tú llegas, yo he hecho, y hagan la prueba, le digo a la audiencia, hagan la prueba, lleguen a su próxima reunión y lo único que quiero que saquen es cómo tomar notas. Ajá. Y comiencen a decir, ok, ¿cuál crees tú que es la razón de por qué estamos acá? Exacto. Entonces, ahí ves, no, preséntame. Es que yo te voy a presentar cuando sea específicamente porque sé que tu tiempo es valioso y el mío también. Entonces, comienzas a hacer preguntas y eso también ayuda a la autoridad. Es interesante porque en estos días que hemos estado compartiendo, Diego y yo, hablábamos del cerebro reptil, ¿no? Claro. Y algo que pasa y pareciera es que cuando a veces llegamos a una reunión, lo primero que hacemos es sacar la laptop Claro. y levantamos el nuevo muro, ¿no? Sí. Vital importancia. Pareciera imperceptible, pero a nivel de comunicación, yo te estoy mandando un mensaje, ¿no? 100% de Vos acuerdo. estás allá, yo estoy aquí. Ujú. No hay forma de que podamos unir. Muy interesante. Sí, eso. En el tema de la comunicación no verbal hay una serie, se llama Lie to Me, es una serie de un especialista en microexpresiones, de cómo conectar y entender quién dice la verdad, qué emociones está sintiendo. Y como te digo, nosotros, el negocio en el que estamos, todos los vendedores es el negocio de las relaciones. Exacto. Y cómo nos relacionamos viene en cómo me hace sentir. Y por eso es que Maya Angelou dice, la gente olvidará lo que dijiste, la gente Ajá. olvidará lo que hiciste, pero jamás olvidará cómo la hiciste sentir. Y eso que dices es vital, porque muchas veces cuando estamos hablando hay barreras entre tú y yo. Y cuando yo tengo que comenzar a determinar cuáles son las neuronas espejo, cómo te estás comportando, qué tengo que hacer, cómo me comporto, estás sentado tú de esta manera, comienzo a jugar con esto. No me siento en la mesa frente a ti, me voy a sentar en una esquina donde existan menos bloqueos, donde puedas mover la silla y exista eso, porque creas en lo que creas, la ciencia, la parte cuántica, somos energía. Punto. Entonces, si hay bloqueos, sencillamente va a No haber un fluye. bloqueo. No fluye. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y a veces decimos, qué raro, me costó. Claro. Y no con todos conectas. No, Eso es importante. sí. No con todos conectas. O sea, eso sí es garantizado y no es que exista una fórmula mágica. Así que eso que mencionas me parece súper importante y creo que de muchísimo valor para toda la audiencia porque realmente creo que aquí Es venimos a interesante, aprender y a porque hay que construir. prepararse precisamente. Claro. A los que nos apasionan las ventas, los que tenemos negocios, los que estamos metidos en este mundo, no podemos seguirlo haciendo al azar, no podemos No, por seguirlo supuesto. haciendo porque queremos que nos vaya bien, Diego, sino que buscamos a los mejores, buscamos Claro. al puto amo. Eso, me encanta. Y eso que el puto amo de las ventas es una marca que lo quiero decir de la manera en que no es que sea yo el puto amo de las ventas o la puta ama de las ventas, es una manera en la que tú te sientes y es una comunidad y eso es lo que le digo a todos. Esta comunidad no solo es Diego y él es el que más sabe, al revés, no me crean nada. Es más, yo entiendo perfectamente que de tanto consume contenido no sé nada, pero me gusta ser ignorante en el concepto de esa curiosidad de querer seguir aprendiendo. Pero yo invito a todos, aquí el puto amo de las ventas, la puta ama de las ventas, que a veces al principio suena fuerte el puto amo y después dicen la puta ama, no, Diego, te me saliste. Pero es una cuestión de empoderamiento. Y Rafa, tú lo estás diciendo, es cómo me siento. Y lo que preguntaba Diego anteriormente, lo que preguntaba Gabo también con Equipos Caídos, lo que preguntaba Adrián al inicio, todo radica y se aterriza en cómo hago todos los días para decir, me siento como un puto amo. Me siento como una puta ama. Hoy voy a conquistar mi día. Pero lo que pasa es que te dices eso en el espejo y uno como, nah, qué estupidez. Esto es motivacional. Pruébalo a hacer 30 días seguidos y me vas a decir si funciona El o diálogo no funciona. interno, ¿no? ¿Qué estamos rumiando de nosotros mismos? Y yo les hago la pregunta, ¿cuál es la persona con la que más hablas todos los días? Exacto. Contigo mismo. Así es, Maravilloso, Diego. De verdad que estamos fascinados de que hayas venido aquí a Costa No, Rica. muchas gracias. Te agradecemos muchísimo el tiempo que has dedicado a las diferentes conferencias, atender medios, estar en este podcast. De verdad que te lo agradecemos un montón. Danos un último mensaje que nos quede ahí, que podamos revisarlo y verlo y cada vez que lo vemos, pues nos enamoramos más del puto amo, ¿no? Me encanta. Y les quiero cerrar eso
Les quiero cerrar primero que todo, agradecerte a ti, Rafa, agradecer a Pyme Talks, agradecer a todo el equipo de producción, porque detrás de esto tienen que saber que hay un equipo que hizo una organización muy buena para que esto sea una realidad, y es algo que no se ve, el detrás de cámaras, pero siempre me gusta ser muy agradecido con ese concepto, y sobre todo a la cámara, al equipo que está detrás, a Costa Rica entera. No se imaginan la tremenda gratitud que les tengo, me siento muy honrado por estar aquí con ustedes. Bueno. Eres más que bienvenido. Me siento bienvenido, créanme que va a ser una vez más de las muchas veces que vendré. Y normalmente, como empezaba la conferencia el día de ayer, es con lo que yo quiero cerrar a las personas que no pudieron llegar. Y yo empiezo con una imagen que dice: ser adulto es el deseo más estúpido que tuve desde niño. Porque creemos que ser adulto es ser serios, donde no hay diversión, donde ya solo son problemas financieros y tenemos que reproducirnos, crecer. Es una estupidez. Yo los invito a que se diviertan, a que se esfuercen, a que sueñen en grande. Y te lo digo, estuve con Víctor Coopers, intercambiamos correos cuando yo desde hace 5 años o más, yo lo utilizaba como uno de mis mentores y siempre decía, algún día lo voy a conocer. He intercambiado mensajes de WhatsApp con Margarita Pasos cuando yo digo, Diego, suena estúpido, pero en mi libro, uno de los capítulos dice, si lo crees, lo creas. Así es. Pero depende qué tan grande sea tu sueño. Así que yo invito a toda la audiencia, aquí estamos, a toda la audiencia, que crean en grande. Este país es maravilloso, los ticos son maravillosos, créanselo, construyan y más aún, construyamos el entorno de Centroamérica y América Central y el Caribe. Si nos unimos podemos llegar tan lejos y competir a nivel mundial que de verdad veamos nuestra bandera con orgullo, con amor. Estamos en una época de independencia y, como digo yo, vamos con todos los poderes. Me emociona y de verdad que hasta se me eriza la piel porque lo creo de una manera muy real. Así es, definitivamente. Te agradecemos de verdad un montón, Diego. Por favor, Rafa. Y ya saben, si preguntas dónde te lo dijeron, fue en Pyme Talks. Excelente. Gracias a todos. Un gran saludo, amigos. Súper, ¿no?